Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. En Lima, Dina Boluarte afirma que bajo su gobierno no hay represión ni muerte. Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre en los hechos ocurridos durante las protestas. Sin embargo, en Perú se violan los derechos humanos. Lo denuncian las organizaciones locales. Y este va a ser el título para el informe central de este capítulo número 37 de la temporada número 14, año 2023 de Al Carajo, que acá estamos comenzando. La situación en el país sudamericano, con los reclamos por justicia, por las masacres cometidas por este gobierno interino, encabezado por la ex vicepresidenta Boluarte, que quedó al frente del Poder Ejecutivo tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, al cual Dina traicionó según las propias bases partidarias. Como siempre, en este programa, las voces para contar la narrativa de la información van a llegar directamente desde los territorios. Vamos a compartir un informe desde Perú, en esta oportunidad a través de los compañeros y compañeras de ALER, la Alianza de Educación Radiofónica Latinoamericana, con entrevistas y testimonios, y en el marco de la continuidad de las marchas y las protestas para pedir la renuncia de Boluarte, que en los últimos días fue también protagonista de un papelón con el anuncio de una supuesta cumbre con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que nunca ocurrió y que nunca estuvo concedida ni agendada por la Casa Blanca. Sin embargo, la canciller del gobierno de Perú la difundió y la utilizó como motivo del pedido de autorización para que Dina Boluarte viaje a Estados Unidos a participar de un encuentro donde iba a encontrarse con Biden, en una fake news oficial que le costó la renuncia a la ministra de Relaciones Exteriores y a otros altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Papelón internacional de la presidenta derechista. Y a los papelones internacionales también se anotó la República Oriental del Uruguay, con el escándalo por la entrega de un pasaporte a un narcotraficante, hecho que en este caso le costó la renuncia al canciller Bustillo y a otros funcionarios implicados en el ocultamiento de la información sobre el hecho, que golpea y mancha la imagen del gobierno neoliberal del presidente Luis Lacalle Pou, tanto que dijo el expresidente José Pepe Mujica que con esto Uruguay parecía una república bananera, término que históricamente usaron las derechas para referirse despectivamente a los países con gobiernos de izquierda. Ahora les cabe a ellos. Lo dijo Pepe Mujica, le cabe a Uruguay por la entrega del pasaporte al narco, le cabe a Perú por inventar cumbres con presidentes del primer mundo que no son, y de fondo están las políticas de privatizaciones y de extranjerización, que es lo que
los pueblos critican y contra lo que luchan en el continente. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, acá desde el micrófono, en la conducción y también en la producción periodística, y me acompañan en este programa Mavi Sosa con los contenidos culturales, música, comidas, literatura, y Juan Francisco Martínez Pería con la columna de historia. Sonamos en medio centenar de radios comunitarias, rurales, populares y emisoras públicas y universitarias de toda Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, y en nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio, y a través de nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio transmitimos en directo, sin límites territoriales, para todo el continente y para todo el planeta Tierra. Vamos a empezar la recorrida de los títulos ya planteados y otros títulos también, país por país y región por región, el desarrollo informativo, la agenda periodística contrahegemónica de la patria grande en Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Ecuador se instala el nuevo parlamento electo en la primera vuelta del pasado 20 de agosto. Los 137 nuevos legisladores y legisladoras de la Asamblea Nacional asumen el lunes 20 de noviembre, a casi 6 meses después de la disolución de la anterior legislatura, por decisión del saliente presidente Guillermo Lasso. Esto es producto de la llamada muerte cruzada, mecanismo constitucional con el que Lasso evitó el juicio político que se llevaba en su contra, convocando a elecciones adelantadas para renovar todo el Congreso y elegir también a su sucesor en la presidencia 2 años antes del final de su mandato. Los nuevos parlamentarios tendrán mandato durante los 17 meses del gobierno del electo presidente Daniel Noboa, quien le ganó el balotaje a la correísta Luisa González. De acuerdo a los resultados electorales, la Asamblea tendrá como primera minoría a la Revolución Ciudadana, referenciada en el expresidente Rafael Correa, con 52 bancas. El derechista Construye tendrá 29 legisladores, el Partido Social Cristiano 14 y la bancada del próximo oficialismo, que responderá a Noboa, solo 14, por lo que deberá buscar consensos en minoría para poder aprobar sus proyectos de ley. Una vez juramentados, los nuevos congresistas, que también incluyen al partido Pachacutic del movimiento indígena y a los partidos regionales y provinciales, deberán acordar la fecha de asunción del nuevo mandatario electo, la cual se baraja sería el próximo 1 de diciembre. Al Carajo. En Panamá, gremios docentes anuncian continuidad del plan de lucha hasta que se derogue el contrato minero. En un pronunciamiento público, la Asociación de Profesores comunicó que continuarán en huelga indefinida hasta que se le dé de baja a la Ley 406, que establece la concesión, la cual es rechazada por comunidades y ambientalistas. El paro comenzó el 23 de octubre pasado como parte de las movilizaciones de diversos sectores tras la firma del acuerdo entre el Estado panameño y la empresa canadiense First Quantum Minerals, la cual comenzaría a operar en el país a través de una subsidiaria con la aprobación incluida del Congreso Nacional. Las protestas, que entran en su tercera semana, se sostienen a pesar del intento de convocatoria por parte del presidente Laurentino Cortizo a un plebiscito para decidir por voto popular sobre el tema, lo cual fue rechazado por la justicia electoral y por las organizaciones sociales. Sobre la huelga docente, el Ministerio de Educación panameño informó que la medida afectó al 70% de las escuelas y a más de 900.000 alumnos en todo el país, y llamó al reinicio de las clases, convocando a los 48.000 educadores del sector público a que vuelvan a las aulas. Sin embargo, para la Asociación de Profesores de Panamá, esa orden oficial es inválida y reiteran que la protesta sigue y únicamente sus bases organizativas pueden levantar la huelga. Al Carajo. En Venezuela está en marcha la campaña para el referéndum sobre la soberanía del Esequibo. El gobierno de Nicolás Maduro inició una serie de actos y movilizaciones en varias ciudades del país de cara a la consulta popular convocada para el domingo 3 de diciembre. En esa cita a las urnas, el pueblo venezolano deberá responder por sí o por no a la creación del Estado Guayana Esequiba como un distrito constituido e integrado al territorio del país bolivariano. Además, se decidirá si se reconoce el laudo arbitral de París de 1899, que fija los límites actuales que Venezuela rechaza y bajo el cual se ampara el gobierno de Guyana para adjudicarse el control de la franja petrolera.
En la campaña, que finalizará 2 días antes del plebiscito, se llama responder 5 veces sí, consigna relacionada a las, en total, 5 preguntas que tiene la consulta. En ese sentido, se remarca que el Esequibo no es un tema de derecha o de izquierda, de ideología política, ni de oficialismo ni de oposición, sino que se trata de un gran sentimiento nacional. Además, el gobierno de Maduro acusa que la usurpación de ese territorio obedece históricamente a los intereses coloniales de Francia y actualmente a los de la multinacional ExxonMobil, que lleva décadas saqueando el petróleo venezolano de la región. Al carajo. En Uruguay, el PIT-CNT llama a una acción masiva en defensa de la democracia y contra la corrupción tras el escándalo por la entrega del pasaporte a un narcotraficante. La Central Sindical Uruguaya resolvió en un plenario responsabilizar al gobierno de Luis Lacalle Pou por los hechos y exhortó al pueblo a mantenerse atento, movilizado y en lucha frente al modus operandi de engaño y corrupción. La declaración se da en torno a la crisis en el Poder Ejecutivo, que terminó con la renuncia del canciller Francisco Bustillo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario de esa cartera, Guillermo Maciel, y el asesor de la presidencia, Roberto Lafleur. Todos ellos involucrados luego de que se divulgaran audios y chats entregados por la ex vicecanciller Carolina H., vinculados a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Para el plenario intersindical de trabajadores, los hechos demuestran que desde el Poder Ejecutivo se urdió un plan para mentirles al Parlamento y a toda la sociedad sobre el caso. En tanto, en línea con el PIT-CNT, el Frente Amplio, oposición en el Congreso, pidió armar una comisión parlamentaria para investigar lo ocurrido. El presidente está convencido que con esto dio vuelta a la página. Y la página recién empieza. Nosotros no podemos permitir que el narcotráfico se meta en la política. Y no permitir supone acciones parlamentarias claras. Ya no hay dudas de que hay que tener una ley de financiamiento de los partidos políticos. Y quien la esté trabando tendrá que explicarle a la sociedad uruguaya por qué la traba. Ya no hay duda que tiene que haber un fortalecimiento de la JUTEP, que no puede haber una JUTEP que responda que no pudo leer ni una sola declaración jurada, porque eso no le hace bien a la transparencia. Ya no hay duda de que hay que perfeccionar la ley de acceso a la información pública, que los gobiernos tienen obligación de dar la información pública. Ya no hay dudas de que hay que legislar en materia de transparencia. De lo contrario, nos vamos a quejar cuando nuestras instituciones estén invadidas por un poder económico de esta magnitud. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Seguimos en Al Carajo. Lo voy a recibir a Juan Francisco Martínez Pería, nuestro compañero encargado del espacio de la columna de historia. Y hoy vamos a homenajear, vamos a poner en primera plana a la figura del creador de la filosofía de la liberación. Juan, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo te va? Una alegría estar nuevamente en el programa. La partida física de Enrique Dussel es dolorosa, 88 años de edad, ya era una persona grande, pero queda un legado gigantesco en México, en Argentina, en toda América Latina.
Sí, estamos queriendo homenajear a Enrique Dussel, una de las figuras más importantes de la historia intelectual latinoamericana, que como vos bien decías, falleció recientemente, el 5 de noviembre, con 88 años. Yo tuve la suerte de conocerlo, de encontrarme con él un par de veces. Creo que la última vez que tuve vínculo con él tenía 80 años y la verdad que tenía una vitalidad enorme. Realmente y hasta el último momento estuvo trabajando, estuvo pensando. Así que bueno, es una gran pérdida, pero como vos decís, deja un legado gigantesco. Y algo que me parece muy importante, Pablo, destacar es que realmente Enrique Dussel hasta hace una década más o menos, década y media, no era una figura muy reconocida en la Argentina. La verdad es que si uno iba a buscar sus libros a las librerías no los iba a encontrar, incluso las bibliotecas también no lo iban a encontrar. Yo creo que todavía no tiene el reconocimiento que se merece, o sea, la mayoría de las facultades de filosofía generalmente no se lo estudia o se lo estudia muy poco. Pero realmente, si uno compara en los últimos 10, 15 años tal vez, ha habido un crecimiento muy grande de su reconocimiento. De hecho, ella era una figura reconocida en otros lugares, donde sobre él ya se habían escrito libros, tesis doctorales en España, en otras partes de América Latina, en Brasil, en México. Pero en la Argentina no era una figura que había tenido el reconocimiento que él se merecía, no era profeta en su tierra, y por suerte eso fue cambiando en los últimos años. De hecho, se han ido publicando las obras completas de él, todavía no enteras en la Argentina, pero creo que eso es muy importante, ¿no? Y hay que insistir en la recuperación de su figura. Dussel nació en la década del 30, nació en la Argentina en 1934, estudió filosofía en la Argentina y después en España, en la Complutense hizo su doctorado en filosofía. Y después tuvo una experiencia como carpintero en Jerusalén que lo marcó mucho. Él desde muy joven tenía una perspectiva católica muy fuerte y esa experiencia ahí trabajando en Jerusalén fue muy importante para él. Y después de ahí se fue a Francia, donde hizo un doctorado en historia y también estudió teología. Y después a fines de la década del 60 volvió a América Latina, ¿no? Él venía con una influencia muy grande de distintos autores, particularmente un autor muy importante que es Heidegger, un autor alemán, pero cuando llega a América Latina, llega a una América Latina en ebullición, ¿no? Ella tenía mucho interés por la política, y etcétera, pero cuando llega a América Latina en un marco de enorme ebullición política, social, cultural. Él va a ser, junto con otros y otras, el fundador de lo que se conoció como la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación hay que enmarcarla en, debates previos sobre la existencia de la filosofía latinoamericana, ¿no? Y sobre cuál era el rol de la filosofía latinoamericana. Y además en gran medida debe inscribirse en un contexto más amplio de gran crítica a el mundo académico tradicional, ¿no? El mundo académico tradicional era un mundo muy eurocéntrico en América Latina, ¿no? Muy desligado de las luchas populares o incluso legitimando órdenes autoritarios. Y en todos los ámbitos, o en gran parte de los ámbitos de las disciplinas de ciencias sociales, van a empezar a haber una gran crisis, ¿no? Va a surgir la teoría de la dependencia en el ámbito más económico, la sociología de la liberación en el ámbito más de las ciencias sociales, va a surgir la teología de la liberación, va a surgir la pedagogía del oprimido, y en el marco de esas distintas vertientes y esas críticas va a surgir la filosofía de la liberación. Pero la filosofía de la liberación se inscribe en una discusión, como decía antes, en torno a si existía una filosofía latinoamericana o no. Hay un autor que se llama Arturo Salazar Bondi, un autor peruano muy importante, que jugó un rol político en la Revolución Peruana de Velasco Alvarado, que escribió un libro a fin de la década del 60 que se llamaba ¿Existe una filosofía de nuestra América? Un libro muy chiquito en el cual él decía que no existía, ¿no? Porque básicamente lo que planteaba es que hasta ese momento lo que había en América Latina era una permanente copia y que como nuestras sociedades eran sociedades dependientes, lo que había como reflejo era una superestructura cultural eurocentrada y colonial, ¿no? Entonces lo que él planteaba en ese libro es que si podía existir una filosofía era una suerte de filosofía destructora de ese orden colonial, una filosofía de la liberación. A esto le va a responder otro autor muy importante, llamado Leopoldo Sea, que es un autor más grande, que ya tenía una gran trayectoria como un historiador de las ideas en América Latina, planteando que efectivamente en América Latina sí había una filosofía propia y que esa filosofía propia era reflejo, es verdad, de la filosofía europea, pero que adquiría en América Latina, debido a las circunstancias, sus particularidades, ¿no? Entonces había un existencialismo en Europa que después impactaba en América Latina, pero ese existencialismo, por ejemplo, o el marxismo, o el catolicismo, o distintas vertientes filosóficas, o el positivismo, asumían particularidades propias en América Latina. Así que no era todo meramente copia.
propia. Dussel y otros jóvenes argentinos fundamentalmente participan en un congreso, no solamente argentinos, sino también latinoamericanos, participan en un congreso que llamó el segundo Congreso Nacional de Filosofía. El primero había sido llevado adelante bajo la presidencia de Perón en 1949, y ahí en ese momento, en 1971, discúlpame, se funda la filosofía de la liberación. Se funda con un movimiento complejo, colectivo, en el que participan múltiples figuras, vamos a mencionar algunas: Enrique Dussel, Mario Casalla, Rodolfo Kusch, Dina Picotti, Horacio Cerruti-Gullberg, Arturo Andrés Roig y otras figuras también de ese momento, que van constituyendo en distintos espacios de la Argentina esto que se dio a conocer, la filosofía de la liberación, muy influidos por ese debate. Dussel fue uno de los grandes exponentes y principales promotores de la filosofía de la liberación en ese momento, pero sufrió un atentado tempranamente en la década del 70 de parte de la derecha peronista. Y después, poco antes del golpe de Estado, se terminó exiliando en México. El grupo de la filosofía de la liberación se desmembró y después cada uno siguió con sus propias elaboraciones y de alguna manera siguió pensando en torno a las categorías de la filosofía de la liberación, pero de alguna manera quien más desarrolló y continuó estas ideas fue Dussel. Dussel en ese momento tenía una fuerte influencia de Heidegger, pero va a tomar también una influencia muy grande de un autor de origen judío que se llama Levinas, que va a plantear toda una crítica a Heidegger diciendo que en realidad la filosofía primera no es la ontología ni la metafísica, sino fundamentalmente la ética. Y Enrique Dussel desde muy temprano va a empezar a elaborar lo que él llamó una ética de la liberación, ¿no? O una ética para la liberación. Eso ya lo plantea en la década del 70, escribe una serie de libros muy importantes que van en la línea de la creación de una ética de la liberación, planteando una ética creada desde la otredad, ¿no? Justamente lo que va a hacer es una crítica a lo que él llama la totalidad, desde la alteridad radical de la totalidad. ¿Eso qué quiere decir? Una crítica al patriarcado desde la mujer, una crítica a la opresión colonial desde los pueblos coloniales, una crítica al capitalismo desde la clase obrera, una crítica al racismo desde los sectores racializados, y así sucesivamente va creando una ética desde los oprimidos del mundo. Eso es lo que Enrique Dussel va a plantear desde muy temprano en la década del 70, ¿no? Esa filosofía de la liberación que impugna el sistema desde la alteridad radical, mostrando sus límites y sus tensiones. Dussel va a irse a exiliar en México, como muchos otros. Ahí va a escribir sin su biblioteca la tuvo que dejar en la Argentina, además sufrió un atentado en el cual destruyeron gran parte de su biblioteca, que es su gran libro, Filosofía de la Liberación, un libro que ha sido reeditado y que recomendamos mucho. Y después en la década del 80, muy a contramano de lo que va a ir ocurriendo en el mundo, que es un abandono y una crítica muy fuerte al marxismo, Dussel va a empezar a plantear una fuerte reivindicación del marxismo. Dussel va a ir a Alemania a leer los manuscritos de los borradores del Capital de Marx. Él hasta ese momento tenía una mirada crítica de Marx, como muchos en América Latina, desde posiciones antiimperialistas, entendían que Marx era como una versión de izquierda del colonialismo, del imperialismo, ¿no? Que era un pensador eurocéntrico, y él va a viajar a Alemania, va a hacer todo un estudio muy profundo de los Grundrisse, que son los borradores del Capital de Marx, y va a escribir una obra muy importante en 3 volúmenes en la cual él va a ir recuperando a un Marx distinto. El libro se llama así, Un Marx desconocido, El último Marx y la liberación de América Latina, ¿no? Entonces va a ir recuperando todo un Marx muy, muy alternativo. En la década del 90, Dussel, otra cosa que va a escribir es toda una historia que tiene que ver. Dussel va a escribir obras de teología, de historia, de filosofía, ¿no? Tiene más de 50 libros, o sea que es imposible cubrir todo. Pero en la década del 90, Dussel va a escribir un libro muy importante que es 1492. El encubrimiento del otro, ¿no? Lo va a escribir en el contexto de los 500 años de la conquista de América, ¿no? Recordemos que en ese momento se hicieron muchas celebraciones, se intentó vender esto como un encuentro entre dos mundos, ¿no? Y ahí Dussel va a escribir una crítica muy profunda a lo que es la conquista de América, planteando que esto no fue un descubrimiento, sino muy por el contrario, un proceso de encubrimiento de las poblaciones autóctonas, originarias, y va a ir formulando una crítica muy, muy fuerte a la modernidad, ¿no? Con lo que él va a llamar el mito de la modernidad. El mito de la modernidad básicamente es la idea de que la modernidad se propone como un proceso emancipatorio de la humanidad, un proceso progresivo, emancipatorio de la modernidad,
que legitima la expansión colonial. ¿Por qué legitima la expansión colonial? Porque en la medida que se expande la modernidad es algo bueno. La modernidad surge en Europa y se va expandiendo por el mundo, y en la medida que se va expandiendo por el mundo, bueno, es algo positivo. Y si los pueblos periféricos se oponen a esa expansión, bueno, hay que usar la violencia. Él habla de que el mito de la modernidad propone una suerte de violencia sacrificial, ¿no? Como una violencia necesaria, o lo que también llama una violencia, lo que podríamos llamar como daños colaterales, ¿no? Entonces Enrique Dussel va a mostrar ya tempranamente en ese texto de 1992 una crítica muy profunda a la modernidad, mostrando lo que él llama la contracara de la modernidad, ¿no? El otro lado. Va a escribir justamente la modernidad, una rehistoria de la modernidad desde América, desde los pueblos periféricos, ¿no? Mostrando cómo esa modernidad tiene una cara linda, una cara visible, una cara que se celebra, pero a la misma vez tiene una cara de la barbarie, una cara de dominación, una cara de expansión colonial. Ya a fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, Dussel va a participar de un movimiento colectivo que llamó el Grupo Modernidad Colonialidad. Fue el último gran grupo intelectual de nuestra región, en la que participaron Aníbal Quijano, un sociólogo peruano, Walter Miñolo, Zulma Palermo, Catherine Walsh, Nelson Maldonado Torres, Agustín Lago Montes, Ramón Grosfogel, Santiago Castro Gómez, bueno, muchas figuras, hay más, muchas figuras de América Latina que fueron planteando un pensamiento crítico centrado sobre todo en la cuestión colonial. Dussel hizo muchos aportes en este sentido, de hecho él ya venía claramente en esa línea, y ese pensamiento decolonial, que así se llama, tuvo muchísima influencia de su obra. Y te diría que ahí, Pablo, ahí empezó un momento de mayor reconocimiento de Enrique Dussel. Gracias a esos vínculos y ese grupo, Dussel se empezó a convertir cada vez más en una figura más y más reconocida. También en los últimos tiempos, bueno, él escribió, como decíamos, muchas obras. Yo creo que la última gran obra, lo primero que él escribió fue una monumental filosofía ética de la liberación, y en los últimos tiempos lo que él fue escribiendo fue una gran política de la liberación, ¿no? Planteando toda una mirada alternativa sobre la historia de la política y de cómo comprender la política, que es realmente muy, muy, muy relevante. Recientemente esa obra se escribió en 3 volúmenes enormes, y recientemente el año pasado se publicó el 3er volumen de esa obra monumental. Enrique Dussel, además de escribir y de pensar, tuvo una vida muy comprometida, sistemáticamente pensando desde los sectores populares, los sectores indígenas, los sectores afrodescendientes, pensando desde América Latina, pero también siempre en una clave universal, global, ¿no? Vinculada con América Latina, Asia y África, y también con un fuerte compromiso con los procesos latinoamericanos. Él apoyó los gobiernos del giro progresista y de hecho fue reconocido con el premio Libertador, ¿no? Por parte de la Revolución Bolivariana. Realmente en los últimos años se destacó como el máximo filósofo latinoamericano, yo casi te diría el máximo filósofo latinoamericano de la historia, pero seguro el máximo filósofo latinoamericano contemporáneo, con una obra muy profunda, muy sistemática, compleja, y realmente con una obra de una enorme radicalidad que nos invita a pensar América Latina en otra clave, ¿no? En una clave no eurocentrada y no colonial. Gran semblanza sobre Enrique Dussel. Además, Juan estaba comprometido con el partido político mexicano Morena, era dirigente en la actualidad de Morena, era parte de la mesa política del espacio. Digo, otros intelectuales suelen mantenerse equidistantes de lo partidario. Él estaba plenamente afiliado y comprometido al proceso que tiene hoy México. A ver, yo matizaría un poco lo que decís, Pablo. Nosotros, Dussel Dussel murió con 88 años, ¿no? Entonces es un tipo de otra época, ¿no? Que si en otra época lo más común era que los intelectuales tuvieran una intervención política decidida y estuvieran comprometidos, digo, los intelectuales críticos, ¿no? Pero no solo los intelectuales críticos, pero sobre todo los intelectuales críticos, lo más común era que tuvieran un compromiso político partidario o político vinculado con los sindicatos, los movimientos populares de alguna manera. Eso se perdió muchísimo, ¿no? Lamentablemente, a partir de la postdictadura hubo un proceso de moderación muy grande de los intelectuales, de profesionalización, de mayor desinterés, de desvinculación, de falta de compromiso. O sea que ese hiato que vos señalás en otra época no era común, al contrario. Quiero decir, al contrario, era lo más común era que los intelectuales estuvieran comprometidos. Dussel claramente continúa en esa línea y obviamente es muy celebrable y es un gran ejemplo, porque hoy por hoy todo apunta, digamos, cuando uno estudia ciencias sociales, filosofía y estos temas,
digamos, todo se apunta a que uno va a dar una carrera académica en la que no se involucre políticamente, ¿no? Y mucho menos participe así activamente en un partido político. Pero eso es nuestra época, ¿no? Que es una época mucho menos comprometida y mucho menos interesante que es la época que él vivió en los 60 y 70, y él es un claro continuador de esa trayectoria. Bien, buen punto. Nombraste varios libros de él. Yo abrí aquí un listado en la biblioteca y me asusto porque no alcanzo una vida para leer a Dussel. ¿Querés recomendar algo más? Bueno, en todo caso, volver a nombrar algunos, ¿no? Si alguien quiere meterse, como así un poquito, en búsqueda del sentido, sobre el origen y desarrollo de una filosofía de la liberación. La editorial Las 40, que es una editorial compañera, independiente, está publicando la obra. En busca del sentido, también para una política de la liberación, lecciones de filosofía de la liberación, filosofía de la liberación, política de la liberación 1, 2 y 3, también son varios tomos. América Latina, Dependencia y Liberación. Bueno, después los libros sobre Marx que comentábamos, Hacia un Marx desconocido, El último Marx y la liberación latinoamericana. Y 1492 o El encubrimiento del otro me parece que es un libro clave. Hay que recordarle a la audiencia que muchos de estos libros están en PDF, digamos, la página de Enrique Dussel sigue vigente, llama enriquedussel.com, y ahí pueden entrar y bajar muchos de sus libros, y si no, los pueden bajar gratuitamente, me refiero. También en esa página pueden encontrar muchos libros sobre él, artículos sobre él, que también puede ayudar mucho a pensar la obra. Yo creo que esto es una de las cosas más interesantes en general. Los filósofos latinoamericanos, primero y principal, en general los filósofos latinoamericanos no se dedican a pensar autónomamente, críticamente, sino que son más bien repetidores, ¿no? Sucursaleros, oloros. No digo todos ni todas, por supuesto que hay muchos y muchas que en nuestra historia y en la actualidad hacen otra cosa, pero lamentablemente ha sido lo más común. Y Enrique Dussel fue muy crítico de eso y justamente intentó siempre pensar de forma original. Pero incluso cuando eso ocurre, en general no hay muchos libros sobre, digamos, esos autores. No es el caso de Dussel. Dussel tiene desde muy temprano toda una obra dedicada a su obra. También, como les decía, hay tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, libros que versan sobre su obra y su vida. O sea, Dussel ya era un clásico antes de morirse, lo cual es algo bueno, digamos. Fue muy homenajeado en vida y fue muy reconocido en vida, aunque en la Argentina fue algo más tardío de lo que debería haber sido. Yo creo que se merecía un reconocimiento mucho más temprano, pero bueno, bienvenido sea este reconocimiento y esperemos que se lea más sistemáticamente en las facultades de filosofía y de ciencias sociales de la Argentina y de la región. Sí, porque aplica al siglo XX, pero aplica al siglo XXI también y al futuro, así que es muy importante. Juan Francisco Martínez Pería, Enrique Dussel en este espacio de Al Carajo. Juan, muchas gracias como siempre por el aporte tan importante. Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Seguimos en Al Carajo. Al Carajo. Una crónica de la región. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Fruco y Orquesta se llama esta banda que le pone música ahora al aire de Al Carajo, una cumbia del Caribe colombiano, la que suena y nos habilita también a poner la mesa, Mavi Sosa con las comidas, las recetas, los sabores de América Latina. En este capítulo vamos a cocinar caribañolas, un plato de la costa caribeña de Colombia hecho a base de yuca. Las caribañolas, yo le digo así, y gran parte de la población que consume caribañolas le dice caribañolas, pero también se llaman carimañolas. Se preparan en otros países, no solo en Colombia. Es una receta que también se consume en Panamá, en Brasil y en Costa Rica, pero tienen otro nombre. En algún momento contaremos la receta de Costa Rica. Volvemos a la de Colombia. En todos estos lugares, en todos estos países varían en cuanto a los ingredientes, pero no en la esencia, que es como una especie de croqueta rellena con algún tipo de carne. Colombia tiene muchas
recetas y preparaciones fritas. Es como un fuerte de esta gastronomía, las comidas fritas. Y las caribañolas se destacan dentro de la gastronomía de este país. Con respecto al origen del plato, que siempre nos gusta como indagar un poquito sobre eso, se lo atribuye a Francia. En Francia existe una preparación de características similares que se ofrecía durante la Revolución Francesa. También se estima esto por la zona en donde se prepararon las primeras caribañolas o carimaniolas. Les cuento cómo se cocinan. Hay que pelar 750 gramos de yuca o mandioca y cocinarla en agua suficiente hasta que esté blanda. Freír una cebolla picada y un tomate picado, condimentar con sal, pimienta y pimentón. Cuando estén tiernas las verduras, agregar 500 gramos de carne de cerdo cortada en trocitos muy pequeñitos. También puede ser carne vacuna o puede ser carne de pollo. Sofreír todo esto en una sartén. Una vez que la yuca esté cocida, hacer con ella un puré, agregar un huevo, sal y pimienta y hacer una masa espesa. Luego, tomar pequeñas porciones de esta masa, más o menos del tamaño de un huevo aproximadamente, presionar fuerte con el dedo en el centro de la masa y en ese hueco rellenar con la carne, se puede agregar un trocito de queso y cerrar. Calentar una cantidad necesaria, abundante en general, de aceite y una vez que esté bien caliente, fritar la caribañola hasta que estén doradas. Yuco y orquesta Cumbia de Colombia con las carimañolas que preparó Mavi Sosa, Sabores de América Latina en Al Carajo, capítulo 37, temporada número 14. Dejamos Colombia y cambiamos de destino en el territorio, dejamos la música y la comida y volvemos a la información. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Y ahora sí, el informe Derechos Humanos en Perú. Denuncias de represión y masacres, autoritarismo y violencia cometidas por el gobierno de Dina Boluarte. Lo reflejan las organizaciones sociales y políticas locales y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe preliminar. Nos vamos en Al Carajo directamente al territorio para compartir el trabajo de Alexis Chévez, comunicador de ALER, la Alianza Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas. Estado de situación con entrevistas y testimonios de los referentes de derechos humanos en el país sudamericano. Reporte de Alexis Chévez desde Perú, lo escuchamos en Al Carajo. Desde el año pasado, diversos congresistas de la República, desde los que uno menos podría pensar como Perú Libre y hasta los representantes de la extrema derecha como representantes de Renovación Popular y pasando por quienes en su momento fueron víctimas de atentados a derechos humanos cuando se encontraban en el poder como Acción Popular, estos tres partidos han presentado iniciativas para denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, es decir, apartarse del sistema de derechos humanos. Pero, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en esta coyuntura? En un periodo en el que asume como presidenta Dina Boluarte, se generan todo un conjunto de protestas a finales de 2022 y que resultado de estas jornadas de protestas ciudadanas tenemos varios muertos y que según los informes tienen que ver por armas de fuego y que pertenecerían a las fuerzas del orden, a las fuerzas armadas. La presidenta no asume ninguna responsabilidad
Vamos a comenzar con Rocío Paz. Rocío Paz es activista de derechos humanos. Rocío, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en este 2023 en este Perú democrático? La verdad es que desde fines del año pasado y inicios de este año nos hemos convertido pues en un país donde autoridades civiles han apelado por el autoritarismo, la violencia, ¿no? y un llamado, ¿no?, a que la autoridad castrense asuma el control, por un lado de las movilizaciones, por otro lado de las propuestas o las demandas de la gente, y luego también desde, no solamente ya desde el lado castrense, sino también desde la toma del Congreso, porque me parece que el Congreso está tomado, ¿no?, por unas fuerzas de derecha, conservadoras, totalmente autoritarias, ¿no?, tomando decisiones para tomar los diversos poderes del Estado, ¿no? Nos encontramos ante esa situación, ante un autoritarismo creciente y ante una lógica de tomar todos los poderes del Estado bajo la orden de unos pocos, sin respetar, por supuesto, el equilibrio de poderes, sin respetar las instancias, ¿no?, que deberían tenerse, además a costa de vidas, ¿no?, de sangre y de una relación totalmente irrespetuosa de los derechos humanos en el país, ¿no? Ahora, en el Congreso de la República, ya desde el año pasado, se ha puesto en agenda el tema de la renuncia al Pacto de San José de Costa Rica, es decir, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los argumentos son diferentes. Se excusan en unas medidas que fueron presentadas, entre ellos el abogado Javier Valle Riestra a favor de un emeritista que purga condena. Y luego también las denuncias o los pronunciamientos que emitió la Corte Interamericana, la OEA, sobre el tema del caso Pedro Castillo. Y últimamente, ¿no?, las opiniones que han dado los organismos multilaterales sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia. Lo cierto que para quienes quieren tener el poder absoluto, o los absolutistas sienten que la Corte resulta ser un escollo o un obstáculo para sus intereses. ¿Cómo ves estas iniciativas presentadas en el Congreso por Perú Libre, Acción Popular y por Renovación, quien representa, ¿no?, una figura visible allí, conservadora de extrema derecha, al congresista Montoya? Mira, yo creo que, comenzando por el tema de justamente la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que un intento, ¿no?, autoritario de destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, no porque se defienda a los miembros de la Junta Nacional, que podría discreparse y podrían haber diferencias ahí, sino por la institución, ¿no? Y creemos que en una lógica, ¿no?, de defender la democracia, el respeto a una sociedad donde la separación de poderes y la independencia de las instituciones finalmente nos garantizan, ¿no?, que esta democracia funcione, sentimos que hay la necesidad de invocar a una lucha por la democracia, por la justicia, contra la corrupción y contra la impunidad, ¿no? Creo que ese acto es bien simbólico de lo que realmente está pasando, ¿no? Este abuso de poder político, un Congreso que busca controlar el nombramiento de jueces, fiscales, de elección de órganos electorales, en fin. Eso es parte de algo que ya hace rato algunos personajes de la derecha y del propio Congreso han estado planteando la renuncia justamente al Pacto de San José. Y nosotros conocemos pues esta historia, porque en el gobierno también dictatorial de Fujimori esto fue parte de la lucha, ¿no?, desde el movimiento de derechos humanos. Nosotros creemos que ahí hay bastante irresponsabilidad, pero también desconocimiento ya de qué trata este proceso. Lo cierto es que tienen mayoría en el Congreso.
Y lo cierto es que hay una arremetida y consolidación, si se quiere, de una lógica de retroceso a los derechos humanos en el Perú, ¿no? Lo más probable es que eso pueda ganar mayor terreno en ese contexto, en ese espacio, pero eso abre también un conjunto de pronunciamientos que se han dado desde el sistema interamericano, desde organizaciones de derechos humanos a nivel internacional y desde la propia población de defender pues nuestra presencia en el sistema, ¿no? No creemos que hay condiciones en el Perú para poder salirse del sistema. Creemos que es nuevamente un intento, ¿no?, de avasallar derechos humanos y de ir en contra de una democracia que está bastante debilitada y una institucionalidad política que deja mucho que decir, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo. Entonces, desde el movimiento de derechos humanos nos pronunciamos enfáticamente a decir no y a decir basta, ¿no? Pero sabemos en las condiciones en las que nos encontramos y creemos que la única forma es que las organizaciones democráticas del Perú, la población que cree en la democracia y que está harta de la violencia, pueda pronunciarse también frente a este avasallamiento que está viniendo, pues, de estos sectores más recalcitrantes de derecha, ¿no? Y conservadores, pero no solamente conservadores, sino violadores de derechos, ¿no? De derechos humanos. Y lo vemos en estos casos, pero también muchos otros que tienen que ver con el sector cultura, con el sector educación, con lo que está pasando en la salud. En realidad es una arremetida terrible desde sectores que tienen el poder y ya no saben qué hacer con él, ¿no? Yo creo que les va a durar poco, pero sí estamos alertas frente a esta situación tan terrible que estamos atravesando, ¿no? Rocío, con estas intenciones del Congreso de generar cambios permanentes o buscando escabullirse de los derechos humanos, salirse de los pactos, de los acuerdos que garantizan los derechos humanos de las personas, ¿crees que este Parlamento, que pone más en riesgo a la ciudadanía, representa los derechos de los ciudadanos, nos garantiza un ejercicio pleno de derechos, o es que más bien esto genera susto, miedo, temor y hay que estar alertas? Lamentablemente esta es la forma que gobiernan, es la forma en que legislan, es la forma en que utilizan, ¿no?, los instrumentos que son garantía de derechos de la población, ¿no? Y obviamente para ellos es muy fácil decir, bueno, si no se ajusta, cambiaremos, ¿no? Y creo que ahí lo que toca es ciertamente hacer un cambio constitucional, pero que sea un proceso constitucional para el país, no a favor, por supuesto, de quienes quieren tener toda la sartén por el mango para instalar esta dictadura y esta forma de gobernar por encima de todos, ¿no? Entonces yo creo que ahí nuevamente se evidencia ese manejo que hacen de las instancias del Estado, pero también de los instrumentos que son garantes de derechos de la ciudadanía para hacer lo que se les da la gana. Tampoco vamos a denunciar el Pacto de San José ni nos vamos a salir del sistema, porque creemos que eso es solamente pasos hacia atrás, son retrocesos para el país y creo que la población se está dando cuenta, ¿no? Bien, Rocío, muchas gracias por estas opiniones, por estos comentarios. Agradecimiento a Alexis Chévez, comunicador popular, integrante de ALER, la Alianza Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas. Desde Perú, informe de situación sobre las violaciones a los derechos humanos. El relato y los datos incluyeron también entrevista con la referente de derechos humanos peruana, Rocío Paz, a quien escuchamos también en diálogo con Alexis. Las noticias de América Latina y el Caribe en Al Carajo, como siempre, en voz propia y directamente desde los territorios. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Yemaya, ella mío lodo, hago yo.
Los curas y los abogados eran sagrados en aquella época. Se respetaban mucho por el título. Hasta un bachiller era algo muy serio. Los negros no eran nada de eso. Cura menos. Yo nunca vi de un cura negro. Eso era más bien para los blancos y descendientes de españoles. Hasta para ser sereno había que ser español. Con todo y que los serenos nada más que son para cuidar. Ganaban 6 pesos al mes. En Purio había uno gordo que era español. Tocaba la campana para la faina y el silencio. No hacía más nada. La vida más cómoda que había era esa. A mí me hubiera gustado ser sereno, era mi aspiración. Pero en Purio nunca salí del campo. Por eso tenía los brazos como trinquetes. El sol de la caña es bueno a pesar de todo. Si he vivido tanto, por algo es. Hasta la vida en los ingenios cansaba. Ver la misma gente, los mismos campos todos los días, aburría. Lo más difícil era acostumbrarse mucho tiempo al mismo lugar. Yo tuve que salir de Purio porque la vida ahí se pasmó un poco. Me dio por caminar para abajo y llegué al Central San Agustín Ariosa, al lado del pueblo de Zulueta. Al principio no quería quedarme, porque yo prefería caminar. Iba a ir hasta Remedios, pero resultó que en el mismo Central me eché una canchana y me quedé. Esa mujer me gustaba, era bonita y azulada, una mulata de esas azuladas que no creen en nadie. Se llamaba Ana. Por ella me quedé a vivir allí, pero con el tiempo me aburrí. La Ana esa me traía espanto con sus brujerías, todas las noches en la misma hora. Espíritus y brujos. Entonces le dije, no quiero más nada contigo, bruja. Ella cogió su camino y no la vi de más. Luego encontré otra que era negra prieta de la tierra. Pero no era brujera, pero tenía un carácter muy desenvuelto. A los 2 o 3 años de estar arrimando a ella, la dejé. Se me quiso hacer demasiado alegre. No era ella sola la alegre. En cuanto uno llegaba a un ingenio a trabajar, las mujeres se acercaban. Nunca faltaba una que quisiera vivir con uno. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Fue lo último, la lectura de Mavi Sosa, literatura latinoamericana en Al Carajo, pasaje de la novela Memorias de un cimarrón del cubano Miguel Barnett, un grito literario contra la esclavitud, la historia que nos acompaña en cada capítulo de Al Carajo en esta temporada número 14 para nuestro paso por la Biblioteca Universal Latinoamericana, mientras cubrimos la información política, las luchas sociales y los reclamos y las conquistas de los pueblos del continente. En la parte informativa volvemos a dar créditos en esta oportunidad a Alexis Chévez, de quien compartimos su informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú. Estuvimos también por Uruguay, por Panamá, por Venezuela, por Ecuador, con los títulos y el desarrollo informativo correspondiente, país por país y región por región como siempre. Mavi Sosa, además de la lectura literaria, trajo también comidas y músicas, y estuvo Juan Francisco Martínez Pería en su columna de historia, columna vertebral del mensaje y de la narrativa ideológica y cultural de este programa. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística, gracias a las radios, cerca de 50 emisoras comunitarias, rurales, populares y también radios públicas y radios universitarias que nos ponen en el aire, cada una en distintos días de la semana y del fin de semana y en distintos horarios. El programa lo generamos desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, y lo compartimos con todas las radios que nos ofrecen lugar en sus grillas para comunicar América Latina y el Caribe. Nos encuentran también
en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio. Desde allí las transmisiones en vivo y el archivo también para escuchar en cualquier momento cada capítulo de esta temporada y de las temporadas anteriores. Fue el número 37 del 2023, recta final del año. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión en otro Al Carajo. Gracias como siempre por la escucha. Esperamos haberte podido contar algo que no escuchaste en ningún otro lado y que te haya movilizado y que te quede en algún plano del pensamiento como herramienta de análisis de lo que te pasa a vos y a tu gente en tu pueblo, donde sea. Nos reencontramos en la próxima. Gloriosa y fuerte le conduce a nueva empresa, hasta siempre comandante. Che Guevara, 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 Che Guevara. Alca, Alca.